Ok, el tema que voy a explicar ahora, chicos, ya se venció el tiempo para que puedan ir avanzando. Va a ser el de rectificación de onda completa. Ya les había explicado y les había eh, dado una introducción acerca de cómo es que este esquema, este arreglo de diodos como un puente, permite la rectificación de onda completa. El análisis que hicimos en un primer momento fue con un diodo ideal. Por eso ven en la gráfica un diodo ideal simplemente se comporta cuando se polariza de manera indirecta, como un interruptor cerrado, y si se polariza de manera inversa, como un interruptor abierto, o sea, no hay circulación de corriente. ¿Ok? Voy a cambiar de color para que se pueda ver mejor. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el diodo ya no se va a simular con su parámetro como si fuera un diodo ideal, sino como un diodo real? Y eso es justamente lo que hemos visto ahora. Nuestros compañeros hemos validado eso. Verán, miren, si se utilizan diodos de silicio, ustedes saben que el voltaje de polarización de los diodos de silicio son de 0.7 voltios, ¿ok? Lo que se va a tener que respetar aquí es la ley de voltajes, ¿ok? Esto es ley, chicos. Entonces, por algo les enseñaron Kirchhoff en los primeros ciclos para que ustedes vean cómo es el comportamiento real del circuito. Asumiendo que el voltaje de entrada tiene al inicio una polaridad positiva por aquí y negativa por aquí, ya saben que el sentido de corriente convencional ingresa por aquí. Cuando se polariza de manera directa el diodo, va a tener una diferencia potencial de 0.7. Recuerdan este apartado, cuando este diodo estaba polarizado de manera inversa, se abría, entonces la corriente no circulaba. Va a seguir Disculpe, respetándose. ¿Sí? disculpe, no se ve su, Ah, ¿no se solamente ve? solo se ve su PDF nada más, A no se ve ver, lo que está. un momento, vamos a volver a compartir. Gracias por avisar. Ahora Ahí sí, está. ahora sí, ahora sí. Bueno, recapitulando. El voltaje de polarización del diodo, ya saben, es 0.7. Por ser de silicio, se va a respetar aquí la ley de voltajes de Kirchhoff. Cuando analizamos aquí el voltaje de entrada, en V sub I, vamos a ver que el sentido de la corriente va a generar una polarización directa en este diodo, por eso hay una caída de tensión de 0.7. Aquí va a ser inverso, por eso se va a abrir este diodo, la corriente va a circular por esta resistencia. Nuevamente hay otro diodo donde hay una caída de potencial de 0.7 y la señal de corriente llega a la parte de masa de la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí ven justamente la ley de Kirchhoff, donde se puede evidenciar, ¿no? Miren, el voltaje de entrada va a ser menos la diferencia del voltaje del diodo, este voltaje de diodo, menos el voltaje output de salida, esto de aquí, el voltaje que cae en la resistencia, menos el voltaje del diodo, esto nuevamente, ¿eso a qué va a ser igual? Cero. O si quieren verlo de esta manera también puede ser válido, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje K menos B sub O más B sub O más el voltaje K. La suma de tensiones de esos componentes me debería salir el valor de voltaje de entrada, ¿ok? Ahora, si nosotros operamos esto, simplemente tenemos que el B sub O, ¿a qué va a ser igual? A B sub I, el valor de entrada, menos dos veces B sub K. Pero ahora van a determinar lo siguiente, que el voltaje de salida, ¿a qué va a ser igual? A BI menos dos veces el voltaje del diodo B sub K. Por lo tanto, cuando ustedes midan con el osciloscopio, y eso ya lo hemos validado, van a ver que si aquí era una señal de 5 voltios, señal de entrada, luego de que pase por el proceso de rectificación, cuando tengamos aquí la señal de salida de onda completa, aquí vamos a tener un valor aproximado de 5 voltios menos 0.7 veces por 2, ¿verdad? Eso es 5 voltios menos 1.4. ¿Eso cuánto es? 3.6 voltios. Y eso ya lo hemos validado en la simulación, ¿ok? Así que en el video próximo, en el anterior video lo van a poder validar, igual en el circuito lo van a simular y van a validar eso. Por lo tanto, el voltaje de CD o el voltaje promedio va a ser esta fórmula que ven aquí. El voltaje máximo menos dos veces el voltaje del diodo, todo multiplicado por 0.636. ¿Ok? 2.28 sale el Ah, voltaje CD. 2.28. Ok, entonces, ¿qué significa? Que la carga, esta resistencia,
percibe, siente, él se está imaginando, llamémoslo así, que le están aplicando una señal de voltaje continuo, como una batería. ¿De cuánto dijiste? 2.28. 2.28. Entonces, esa resistencia, con ese valor de voltaje, va a disipar una determinada potencia. ¿Y en base a qué va a ser esa potencia? A este voltaje, que en la práctica estamos viendo que es menor, obviamente, a 3.6. ¿Por qué? Por el tema aquí del factor que está multiplicándose por 0.6. ¿Ok? Bajísimo. Exacto. ¿Ok? Vean ahora. A ver, aquí tenemos el ejemplo ya. Este es un ejemplo típico de cómo vamos a hallar el voltaje pico de salida para el rectificador de puente de la figura. O sea, aquí nos está pidiendo hallar el voltaje pico. ¿Ok? Según el modelo práctico. Modelo práctico. Entonces el diodo se va a comportar como una fuente de voltaje, ¿no? 0.7 voltios. Y nos piden otra cosa, el voltaje pico inverso nominal de los diodos. Este voltaje pico inverso es un factor muy importante que tienen que ver ustedes en el datasheet. En el datasheet, cuando ustedes modelen sus fuentes, tienen que saber cuánto voltaje van a soportar estos diodos. Yo les expliqué que según el tipo de familia, el 1N400X, pueden soportar un determinado voltaje, ¿ok? Y también esto lo conocen como el PIP. El PIP, voltaje pico inverso o peak inverse voltage. Ahora, aquí ya nos acercamos un poco más a la realidad. Tenemos nuestro enchufe, aquí está. Dice, bueno, esta es una línea 120. Para cuando ustedes armen su fuente, tienen que colocar un fusible de protección. Van a utilizar un transformador y luego a la salida del transformador van a conectar los terminales de su arreglo de puente de diodos, ¿ok? Luego de eso van a colocar ya una referencia que va a ser el punto negativo o tierra, y a partir de aquí ya se va a obtener la salida, la señal de salida, ¿ok? Donde está RL o resistencia de carga representada por este valor de 10 kiloohms. Aquí dice BP salida, ¿no? Voltaje pico de salida. Ahora, antes de entrar en detalle, les voy a explicar un poquito cómo es que ustedes cuando hagan su proyecto van a tener que buscar su transformador. Para eso yo preparé este Proteus. ¿En dónde está? Vamos a abrirlo. Bueno, vamos a guardarlo. Ya está guardado. Vamos a abrir que lo quería mostrar. Desde un inicio de la clase lo tenía abierto. Vamos a ver dónde está. Aquí estás. Listo. A ver, pregunta. Para quienes han estado atentos en las clases. Si yo tengo mi multímetro y lo coloco en la función de medición de voltaje AC y mido la tensión domiciliaria, mi tomacorriente de mi casa, ese multímetro ¿cuánto va a medir? Aproximadamente 220 voltios AC, ¿verdad? Listo. Ahora recuerden que esto de aquí es el valor eficaz, o conocido también como el valor RMS. ¿Ok? Sin embargo, ustedes ya saben esto, que para hallar el valor máximo, que necesito? El valor eficaz, multiplicarlo por raíz de 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor máximo de su 311. tomacorriente de casa? 311 voltios en AC. Por lo tanto, una cosa es medir voltaje eficaz con un multímetro y otra cosa es ver la señal como es realmente. Entonces ya saben, para el propósito de diseños, no van a pensar la tensión de entrada de 220. No, ¿por qué? Porque la tensión real, si ustedes lo ven con un osciloscopio, es de 311. ¿Ok? Con esa información ustedes ya van a poder, obviamente, diseñar los circuitos que van a ver más adelante. Ahora, es lo que yo hice aquí. Yo coloqué esta fuente, vamos a ver.
yo le he colocado una amplitud de 311 voltios. Miren, amplitud 311 voltios, frecuencia 60 Hz. ¿Ok? Cuando he colocado un multímetro en paralelo, en AC, le voy a dar play. Esto lo voy a mover un momento. Vean qué valor me está marcando aquí, 220, ¿verdad? Justamente lo que hemos dicho. Trabajen considerando siempre el valor máximo. El valor eficaz solamente lo van a obtener cuando trabajen con un multímetro y no es la señal completa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento el osciloscopio te marca los pesos? El osciloscopio, para que pueda marcar, mostrarte, necesitarías comprarte una punta atenuadora. ¿Qué hace la punta atenuadora? Básicamente multiplica por un factor de 10 o por 100 los cuadros. Entonces, cada cuadro ya no va a valer como máximo 5 voltios. Puede valer cada cuadro ahora 50 voltios. Pero solamente adquiriendo la punta. En este caso no va a ser posible. No tenemos esa punta en el laboratorio. Pero esa sería la forma correcta, ¿no? El osciloscopio, obviamente también el fabricante limita, ¿no? Limita cuánto es la división máxima de voltaje. Pero un accesorio muy usado es la punta atenuadora. No sé si lo han visto alguna vez, una punta atenuadora. Es muy sencillo, punta atenuadora. Voy a mostrarte aquí, una punta atenuadora de osciloscopio. Como ven, tiene ahí su conector y aquí esta puntita, este gancho le va a permitir, aquí tiene como un pequeño interruptor que al cambiarlo de posición puede multiplicar la señal por un factor de 10 o de 100 o de 50, depende de la punta, ¿no? Nosotros en el laboratorio lo que tenemos son estas puntas directas, son cocodrilo, ¿no? Pero hay puntas atenuadoras que te permiten justamente medir por señales grandes, colocando correctamente el valor del factor de multiplicación de 10 o por 20, ¿no? Listo, con eso ya se soluciona y pueden ver las... Usamos el osciloscopio en alterno, pero 12 voltios. Claro, porque es un limitante también. Si le metes más, estás sobreexigiendo, se va a dañar el osciloscopio. Nunca hemos usado en 20 directo. No. Si hacen eso ya van a dañar el equipo. ¿Ok? Ok, vamos a ver esto de aquí. El sorteo. Les pedí a los chicos que ya se habían conectado temprano, van a utilizar dos tipos de transformadores, porque esto es lo que van a ver en la vida real, ¿sí? En la vida real los transformadores que van a utilizar son los siguientes. Les voy a mostrar ahora con unas imágenes que... Vamos a ver dónde está eso. Aquí. Primer transformador, el más sencillo, el humilde, pequeñito, que solamente tiene dos salidas y dos cables de salida, dos cables de entrada. Esto lo voy ahora a tomar un pantallazo, pasarlo aquí a la PPT, para que luego ustedes ya puedan, esto de aquí, cuando compren su transformador, sepan realmente qué necesitan, ¿sí? Porque a veces hay chicos que compran y luego ya compran y no saben qué comprar. No era lo correcto. Bien, entonces, primero, el transformador que van a utilizar en simulación, simplemente como hacen, se van a Big Device y colocan Transfor. Ahí está. Van a elegir el transformador que tiene este título. Aquí está. Este de aquí. El que dice simple transformador, transformador simple, ese tienen que elegir. Como ven, solamente hay un primario, dos cables donde ingresa la señal de entrada, 220 voltios eficaces, y dos cables de salida o secundario. Vamos a ver, el otro tipo de transformador es similar, tiene dos cables para la entrada de señal alterna, 220 voltios eficaces, pero a la salida hay tres cables, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces simplemente dan doble clic y tienen esos transformadores, esos proteos. Lo que van a hacer es conectar, ¿ok? ¿Qué van a conectar? Van a conectar a 220 voltios eficaces al primario del transformador, como ven allí.
Igual aquí, conectan. Lo estoy colocando los dos al mismo tiempo para que aprovechemos en ver la señal como es, ¿sí? Una sola fuente conectado a dos transformadores. Listo. Ahora, ¿cómo es físicamente ese transformador? Seguro lo han visto. Es así. Como pueden ver aquí, este transformador. Este transformador por este lado tiene el ingreso del voltaje AC de 220 voltios eficaces. Ahí está. También se le conoce como los cables del lado del primario. ¿Ok? Porque recuerden, bueno, no han visto ustedes todavía esta teoría, pero un transformador básicamente es un núcleo, el cual tiene una serie de vueltas de bobinas, de cables, que es una bobina, y por un efecto electromagnético llega a reducir. Bueno, hay transformadores también elevadores, pero en este caso es un transformador de tipo reductor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ingresa 220 eficaces y a la salida van a obtener en este caso 12 voltios AC eficaces. O de repente tienen un transformador que sea de 24, otro puede ser de, bueno, de 12, de 24. Son los valores más comunes que uno ve en el mercado. De 6 voltios por ahí, de 9 voltios. ¿En función de qué van a elegir eso ustedes? En función de la fuente de alimentación que ustedes van a implementar. En electrónica ya saben que los voltajes que manejan los integrados, los TTL, los microcontroladores, por la mayoría, en la experiencia son de 5 voltios. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una fuente, podrían tranquilamente alimentar un circuito integrado con una fuente regulable de 0 a 12 voltios. Ahora, 12 también es el valor apropiado. ¿Por qué? Porque por ahí van a trabajar con motores o con algunos sensores adicionales a un microcontrolador. Esos motores o esos sensores puede ser que trabajen con valores de 3.3 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Por allí va a ser algo muy atípico, no digo que no se presentara esto, pero es algo muy inusual a veces ver componentes que puedan funcionar con 15 voltios o con 24 voltios, con 20 voltios, con 24 voltios. En lo particular yo les recomendaría simplemente trabajar con una fuente eh, de 0 a 12 voltios, regulable. Más que suficiente para sus 3 años en el instituto y para implementación de proyectos a nivel de electrónica, donde van a manejar circuitos integrados, TTLs o microcontroladores. Si por ahí son ya un poco más curiosos y quieren investigar y quieren hacer otros proyectos, podrían tener una fuente ya con un mayor rango de trabajo. En este caso podría ser de 0 a 24 voltios. Y van a notar en la práctica que muy raras veces van a necesitar voltajes tan altos. En su mayoría van a oscilar entre 0 a 12. ¿Por qué? Porque en electrónica van a haber valores, como les dije, 3.3, 5, 9 y 12. ¿Ok? A ver, están allí, un like, un corazón. Vamos a ver si están vivos, presentes. Pinco, un corazón, Pinco. Un like. Ahí está, ahí ven los corazones, los likes. Listo. Entonces, cambio Carrasco. Ya se desconectó Carrasco o sigue en línea. Está ahí, pero de repente no está atenta. Carrasco, ahí está, muy bien. Tengo que validar, chicos, que están ahí, porque de repente están en otras actividades, ¿sí? Valió un corazón, está bien. Y se fue Olivero, ya se fue. Ok, entonces ya saben, físicamente son dos cablecitos, esa es la entrada y la salida son estos dos cables azules. Y es más, ustedes ven aquí que les da un dato, una etiqueta. Dice 230 VAC, 50 Hz, que es la frecuencia de trabajo, 12 VAC, que es la salida, 500 miliamperios. Importante, chicos, el amperaje de su transformador, eso es clave. 500 miliamperios es lo máximo que va a poder entregar este transformador para alimentar algún circuito. Ustedes cuando trabajan ya conocen un diodo LED, consume por ejemplo 20 miliamperios, ¿no? Un Arduino, a sus salidas, entrega por ejemplo 50 miliamperios. Cuando usen sus TTLs, cada integrado puede consumirles 15 miliamperios, 20 miliamperios, etc.
es importante que elijan un valor de transformador suficientemente alto para que puedan entregar la corriente necesaria. Entonces, si ustedes tienen su transformador aquí, el primario, y aquí la salida, el secundario, lo más importante, y esto es por lo general en Perú es 220 voltios AC, ¿verdad? Aquí ya ustedes depende si van a usar de 12 voltios, de 9 voltios, etc. Y la corriente, como les dije, para el ejemplo vimos que era 500 miliamperios. Pero si ustedes tienen un circuito, este circuito tiene microcontrolador, tiene ahí un triac, tiene un optocoplador, tiene resistencias, tiene ahí otros sensores. Sumando la corriente que necesita cada componente, vamos a tener de repente 1.5 amperios. ¿Qué va a pasar, chicos? Que cuando ustedes quieran trabajar con esta fuente que solamente entrega, no va a poder entregar la suficiente corriente y los componentes no van a trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, yo recomiendo en la práctica que al menos su fuente, al menos, sea de 2 amperios. ¿Ok? Al menos. Y si por ahí pueden conseguirse un transformadorcito de 3 amperios, mejor todavía. Ahora, obviamente que eso también está relacionado con el precio. Mientras más corriente entrega, esto va a ser más caro. Mientras menos corriente entrega, 500 miliamperios, esto también va a ser más económico, más barato. Entonces, 1 amperio va a quedar de repente bajo para otros circuitos. Entonces, yo recomiendo al menos, como mínimo, 1.5 o 2 amperios. Al menos 2 amperios. Si por ahí se pueden conseguir un poquito más alto el amperaje, mejor todavía. ¿Ok? Ahora, un tema también muy importante es cómo reconozco, profesor, cuál es el primario y el secundario. Porque aquí muy bonito ha salido, bueno, esto de repente es de una fábrica, nuevo, ¿no? Pero muchas veces en electrónica van a buscar componentes ya usados o rescatando de repente de alguna radio, etcétera. Y no tiene nada. Y a veces son casi iguales. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es medir resistencia. Ustedes tienen acá su transformador aleatoriamente. No sé cuál es el lado primario, secundario, no lo sé. Pero cuando midan resistencia en la unidad de ohmios, en donde marque el valor más alto de resistencia, ese va a ser el primario. Y donde marque el valor más bajo de resistencia, ese va a ser el secundario. ¿Ok? Entonces ya saben, antes de conectar, antes de hacer esa configuración de colocarle un enchufe y conectarlo, tienen que validar quién es primario y secundario, ¿ok? Ahora, para este ejemplo, ustedes ven que el transformador en Proteus y en la vida real solo tiene 2 cables de salida, ¿verdad? Entonces ven aquí en Proteus, 2 cablecitos, nada más. Pero ¿qué pasa cuando tienen 3 cables? Ahí la figura cambia. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos con un transformador de este tipo. Así. Ok, le voy a tomar una captura de pantalla. Lo voy a pasar esto a la PPT para luego compartírselo. A ver. Vamos a ver. Aquí. Listo. Vean, qué interesante es este transformador. ¿Por qué? El primario lo reconocemos por este lado. Listo. Aquí está el primario. Entonces aquí ya sabemos ya 200 voltios AC eficaz. Ya está. 60 Hz. Listo. Pero ahora vemos 3 cables. Y en Proteus, en la parte inferior, ven 1, 2, 3. Este transformador se conoce como el transformador de toma central, ¿no? Y se caracteriza porque tiene en un lado el valor de 12 voltios. Aquí tiene 0 y aquí tiene 12. En los extremos se configura así. Por lo tanto, el arreglo que ustedes van a tener va a ser así. De 12, 0 y 12. Y ustedes se preguntan, ¿y yo para qué quiero 12, 0 y 12? Ah, porque aquí pueden obtener, si yo coloco un multímetro, 12 voltios. Si yo coloco aquí otro multímetro, la referencia va de 0, 12, van a ser 12. Pero si yo colocase un multímetro en los extremos, en el extremo de 12 y 12, aquí voy a obtener 24. 12, aquí 12 y 24. ¿Qué ha pasado? Se han sumado. Y esto obtendrían ustedes como resultado una fuente regulable
en teoría, de 0 a 24. Ojo que no es 0, no piensen que va a ser 0, siempre es un valor de 1 voltio, 1.2 voltios, superior a 0. 0 es lo ideal, pero no va a llegar a 0 su fuente, ¿ok? ¿Cómo esto se ve en la simulación? Vean aquí. ¿Qué es lo que hice? Abajo van a encontrar el transformador común más usado, dos salidas. Aquí vamos a usar el de 3. Ahora, voy a eliminar esto un momento. Voy a colocar aquí, vean, unos medidores de voltaje. ¿Cómo se llaman los medidores de voltaje? Ahí está. Un momento, vamos a desconectar esto aquí. Y aquí, listo. Voy a conectar aquí un multímetro. Aquí otro multímetro. Voy a conectar este multímetro en el extremo 12 y 0. El tomo central es 0. Luego voy a colocar el otro multímetro en 0 y aquí en 12. Y luego, uy, no conectó. Uy, no conectó. Listo, vamos a conectarlo bien. Ahora, para terminar, voy a conectar el multímetro en los extremos, chicos. Miren, en los extremos voy a colocar ahora. Listo. Voy a sacar un momento este osciloscopio para que no interrumpa. Le voy a dar play. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Y miren, voy a aumentarlo. Ahí está. A ver, bueno, quizás no se vea muy bien, pero les describo. En el transformador de 3 hilos van a ver un valor eficaz, porque estoy usando el multímetro, de 12.1 voltios. Aquí también 12.1. La salida en los extremos, el voltaje de 24 y aquí es de 12. Ahora, ¿cómo van a hacer para configurar? Bueno, vamos a ir por el más básico. Aquí, cuando hacen doble clic en el transformador, tienen que ir donde dice factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento adecuado para reducir el voltaje de entrada a una señal eficaz de 12 voltios es este valor, 0.055. ¿Ok? Eso quiere decir que la señal de entrada lo multiplico por este valor, voy a tener 12 voltios. Ese factor tiene que estar de esa manera, 0.055. Y para el otro transformador, para efectos de simulación, también necesitas llegar a un factor adecuado. Esto de aquí lo van a determinar de manera práctica, van a ir cambiando los valores, van a darse cuenta ustedes mismos, y es de 0.078, ¿ok? Entonces, a ver, quiero por favor que me manden, los que están en su pantalla, necesito que me manden por WhatsApp un pantallazo de que realmente les salió así como a mí me ha salido. 12 voltios, 24 y 12 voltios. A ver, necesito chicos que me manden esa evidencia ahora por el WhatsApp, ¿sí? Para que puedan, para que sepa que están avanzando. Mandan una fotografía con su celular, pueden mandarla al grupo de WhatsApp o quizás una captura de pantalla. Cualquier medio es válido, ¿sí? A ver, ¿quién es? Copa, ¿ya llegaste a casa? ¿Te conectaste a tu computadora o todavía no? Creo que no, ¿verdad? Sí, profe, yo recién acabo de llegar, pero estoy viendo recién. Ah, ok. ¿Ya tienes tu computadora encendida, tu Proteus? Sí, profesor, recién estoy viendo lo que está haciendo. Ya, listo. Entonces procede. Utiliza el alternador, los dos transformadores que expliqué y los multímetros, ¿sí? Les voy a pasar un pantallazo en el grupo de WhatsApp para que puedan enviarme esa evidencia. Vamos a ver dónde está esa carpeta. Vamos a minimizar todo. Carrasco, ¿también estás en tu computadora o estás en celular? También tengo computadora, profesor. Ok, procede también a mandarme tu evidencia por el grupo de WhatsApp. Ahora les voy a compartir la imagen para que lo puedan ver mejor. De repente no se ve muy bien por efecto de la pantalla que es muy pequeña. Ya en la imagen van a verlo mucho mejor. Listo. Eso por favor necesito que realicen ese circuito. Sencillo, un alternador, dos transformadores diferentes, ya saben, de 2 hilos, otro de 3 hilos, acompañado con sus multímetros correspondientemente.
Ok, necesito que me manden esa evidencia para saber que están trabajando. Bien, vamos a ver. Honores. Ahí está, Honores estuvo avanzando, le sale 12, 12 y 12.1. Perfecto. Profe, disculpe, yo abandonando la función porque mi pareja es exactamente, no la recibe. ¿Cómo se quiere que sea? No estoy seguro. Ah, Como usted. hasta las 8:40. ¿Qué pasó? No está muy bien, está bien, está bien. Las 18:40 está muy bien, no dije nada. Ah, ok. Listo. Ya ahí tienen a su compañero que ya subió. Vamos a ver, profesor Gallardo, cómo va. Mira, ya está haciendo sus plaquitas también. Vamos a simular. Estamos avanzando bien. Esta parte de acá, chicos, es muy importante porque en base a esto ya van a hacer su proyecto final, que es su fuente. Entonces, van así a invertir un poquito, pero les va a servir esto mucho tiempo. Todo el ciclo, los 3 años que estudien, van a utilizar su fuente. Y lo van a utilizar incluso después que terminen de estudiar, para cuando trabajen, siempre van a necesitar por ahí una fuente. Entonces, es mejor que tengan ya su fuente desde ahora. No es obligatorio que lo hagan en una carcasa como normalmente lo presentan. Si ustedes van a Perú van a ver unas cajas azules, blanquitas. No, yo no siento que sea obligatorio. Y eso ya va a depender de cada uno. Pero sí, al menos necesito que lo implementen como prototipo. En su protocolo, al menos que lo presente y pueda ver que hay salida de voltaje y se energiza una carga. Por ahí ya cumplieron. Porque esos detallitos son los que a veces encarece un poco la fuente. Otro tema también, no necesariamente tienen que comprar cosas, el transformador nuevo no es necesario, pueden comprar un transformador de segunda de repente. ¿Dónde van a encontrar eso? Ya conocen seguro Leticia, ¿no? Paruro, los que han ido a Paruro, Leticia, ya conocen dónde venden componentes de segunda. A ver. Ok, creo que aquí está el BCP. Claro, esto es la cochera. Justo en esta calle, aquí. En esta calle es donde ustedes tienen que ingresar. No, esto está limpio, pero normalmente acá hay bastantes ambulantes, vendedores, piezas de computadora, transformadores, fuentes de voltaje. Hay bastantes componentes por esa zona. Simplemente es buscar, caminar, preguntar y van a encontrar los componentes. Al menos el transformador lo podrían encontrar así. Los otros componentes. ¿Cómo? En los corralones donde venden Ok. en verdecito. Así que ya saben, chicos, ya vayan ahorrando para que hagan su fuente para hacer su proyecto. Eso sí va a ser individual. Ahora, ya un caso muy extremo que me digan, profesor, no trabajo, se me complica realmente poder comprar todos los materiales. Bueno, ahí en ese caso ya se pueden agrupar de dos. Ahora, el tema es también, si se agrupan de dos, ¿quién se va a quedar con la fuente? Ese es el inconveniente. Muchas veces van a decir, ¿quién se va a quedar con la fuente? Yo les recomiendo que mejor cada uno se compre su fuente. ¿Es Tacora o...? Tacora es No, profesor. Paruro. No. Girón, Leticia y Paruro. Sí, pero me pareció Tacora. Ya, está bien, ya gané. Ahí tienen que ir. Con cuidado siempre atentos también. Aquí yo veo que está vacío, pero normalmente eso está lleno de vendedores, ¿sí? Listo, entonces, a ver, el único que ha mandado su evidencia ha sido Honores. ¿Quién más ha mandado su pantallazo? De que ya implementaron. Vamos, chicos. A ver, ¿les ha salido? Profesor, es 12 voltios de 60 Hz, ¿no? No.
La entrada del alternador es 311 a 60 Hz. El alternador es 311, 60 Hz. Ese alternador que está aquí, configúralo en 311 y 60 Hz. 60 Hz. Sí. Y ¿Cuál me puede señalar? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿En cuál me dijo? No lo escuché bien. Aquí en el alternador, el generador de señales, 311 voltios, 60 Hz. Ok, profesor, ok. Y de ahí tienes que elegir esos transformadores. Colocas en Pick Device Transform y aparecen. Y eliges los que están aquí físicamente, de 2 hilos, de 3 hilos. Es simple, se llama así. Y luego tus multímetros, ¿ok? Carrasco, ¿cómo vas? ¿Pudiste avanzar? Cutimanco, no lo escucho, Cutimanco. ¿Qué tal, Cutimanco? ¿Estás con tu computadora? Sí, profesor, está en proceso. Estoy en acabo. Ah, en proceso, dale, dale. Acá veo un compañero, Víctor. Víctor Valdeón. ¿Qué tal, Víctor Valdeón? A ver, personas hay. Validad. Cutimanco, Pinco. Creo que se retiró, me parece, Carrasco. La señorita Masgo no pudo venir. No se conectó. Sivipaucar, tampoco Sivipaucar se conecta. Benítez, Flores. Ando en la calle, lo pueden ver. Ah, claro, ya. Si estás en la calle, obviamente no vas a poder cantar ahora. Está bien, pero tienes que practicar, ¿sí? Practicas y te va a servir luego para cuando hagas tu simulación de tu cuenta. Listo, chicos, ya. Miren, voy a avanzar con el siguiente punto. Miren. Una vez que logren obtener su señal de salida de los transformadores, así tal cual como ustedes los van a comprar, de allí viene ya la etapa de rectificación. Y para eso, que van a utilizar? Ya saben que van a utilizar sus diodos rectificadores, pero también hay otras alternativas. No todo es diodos rectificadores de esa manera. Pueden comprar lo siguiente: esto que está aquí. Eso que ven en pantalla es un puente rectificador ya integrado. ¿Okay? Como pueden ver internamente, ¿qué es lo que tiene? Es un arreglo de 4 diodos, como ven allí, pero ya está identificado los terminales de entrada de señal alterna. ¿Cómo los reconocen? Porque ven en la parte superior, en la cabecita, ven una señal, una onda. Ven ahí como una onda, eso de ahí se coloca la señal de salida del transformador a esos terminales. Y el más y el menos es justamente la salida de voltaje. ¿Okay? Este es un integrado de este tipo de encapsulado. ¿Hay otro tipo? También hay otro tipo, miren. Este también es otro muy usado. Ven, AC dice aquí, ¿verdad? Los pines que están en el medio es por donde ustedes van a colocar la salida de su transformador. Y el más y el menos es donde justamente tienen la salida de voltaje. Al costado también ven aquí el otro tipo. Y es más, hay otro, incluso otro más robusto, como pueden ver aquí. Como pueden ver aquí también al costado hay otro más robusto. Entonces aquí obviamente se van a dar cuenta, ¿no? Es al ojo. ¿Quién de estos componentes va a entregar más, va a poder rectificar una mayor cantidad de corriente? Obviamente que el que está aquí, ¿verdad? A diferencia de los otros, este es el pequeño, uno mediano y uno más grande. Entonces, nuevamente, si ustedes van a comprar un transformador, digámoslo así, de 2 amperios de capacidad de corriente de salida, tienen que asegurarse que el puente rectificador también pueda entregar los 2 amperios, porque de nada vale que ustedes se compren un rectificador, un transformador de 2 amperios
y se compran un rectificador que solamente puede entregar 1 amperio. Estaría haciendo un cuello de botella, digamos así. Tiene que el rectificador también poder tener la capacidad de entregar esa cantidad de corriente. ¿Okay? Entonces, recomendación, deben comprarse un rectificador de onda completa, integrado. El encapsulado, como pueden ver, ya vieron los tipos, pero la representación siempre va a ser la misma. Entonces, en simulación, lo pueden buscar como bridge. Bridge en inglés es puente. ¿Okay? ¿Qué hacen? Simplemente conectan, como les dije, ¿no? La señal alterna, que parecen unas olitas, lo conectan allí. Aquí también. Entonces, miren, esta fuente, la que está arriba, digamos así, está entregando, como yo he conectado a la salida de los extremos, 24 voltios. Y aquí, esto es 12 voltios, entonces va a recibir 12 voltios. Entonces, vamos a ver la señal, cómo se comporta. Voy a utilizar para ello mi osciloscopio. Aquí está. Osciloscopio. Vamos a cerrar esta pantalla. El terminal A lo voy a conectar a la parte en el terminal positivo, ¿okay? Y el terminal B lo voy a colocar aquí también. Entonces voy a tener dos señales, una de 24 y una de 12. Ya sé que en la entrada voy a obtener un valor de 311. Pues vamos a darle play. Que nos muestre los osciloscopios. Listo. Recomendación, siempre colocar en 0 esto, en 0. El acople debe ser en DC. Si tú en un canal de referencia como tierra y como otro canal no lo utilizan, simplemente lo apagan. Vamos a colocar en la misma escala. Esto está en 5 y esto está en 5. Podemos variar la señal en el tiempo. Ahí está. Validemos. Vamos a usar el cursor. ¿Cuánto es la señal de salida para la salida del transformador de 12 voltios 24? Vean, es 33.63. Y para el otro terminal vamos a ver cuánto es. Cero azul, 16.50. ¿Okay? Entonces, de esa manera ustedes van a poder trabajar, van a poder validar. ¿Por qué está obtenido esos valores? Ya es una característica del propio circuito para cuando se trabajan con los transformadores. Tiende ya a variar un poco la señal. ¿Ok? Entonces vean, la señal de salida para 24 es 33 y para 14 es 16.50. Recordemos que estamos viendo también valores eficaces aquí. El valor eficaz es 24, pero el valor máximo ¿cuánto es? Recuerda, 24 por raíz de 2, ¿no? Eso de ahí es 33.9 y aquí está en 33.63 y eso le resto 33.63. ¿Cuánto voy a tener? 0.31. ¿Okay? Para el otro caso, 12 voltios, ¿no? Eficaces, pero si lo multiplico por raíz de 2, ¿cuánto voy a obtener? 16.97. ¿Cuánto estoy obteniendo acá? 16.50. Esa diferencia de tensión básicamente se atribuye a la caída de tensión que hay en los diodos. ¿Ok? Listo. Esta es la primera etapa, chicos, de la fuente de alimentación. Es la más conocida. Primero es la reducción del voltaje por parte del transformador y luego viene la rectificación de onda completa. Luego viene una etapa más importante, diría yo, porque esa señal como está no se puede colocar a un circuito integrado, no se puede colocar a un microcontrolador. Esa señal tiene que filtrarse. ¿Ok? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué valor de condensador yo debo colocar a la salida de ese puente rectificador? Bueno, aquí deben tomar atención porque les voy a explicar ese concepto. ¿Sí?
Para poder explicarles, he elaborado este Word. También se los voy a compartir. Vamos a analizarlo poco a poco para que puedan de una sola vez ya entender el concepto y poder definir cuando vayan a comprar su condensador, ya ir a comprar con seguridad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Primero, el proceso típico, como les expliqué, es primero se rectifica la señal de AC y se reduce. ¿Cómo se reduce? Ya saben, con el transformador. En este caso yo he colocado 220 a 12. ¿Ok? Luego, el puente rectificador, como vieron, tiene una señal que dice, se conoce como una señal pulsante, rizada. ¿Ok? Pulsante o rizada. Pero luego se utiliza un transformador electrolítico. Recuerden que hay transformadores, perdón, condensadores electrolíticos y otros son cerámicos. ¿Okay? En este caso se va a usar con el tipo electrolítico. Y básicamente el término que se utiliza es filtrar, pero otros lo pueden llamar suavizar. ¿Qué van a suavizar? Esa tensión y mantenerla constante. El truco es esto, tienen que mantenerse constante. ¿Okay? Ahora, aquí hay una teoría de que es necesario entender un poco. Lo que se tiene que tener en cuenta es el voltaje de rizado, ¿ok? Para que una rectificación sea completa deben entender esto, voltaje de rizado. ¿Qué es el voltaje de rizado? Ahora les voy a explicar de manera gráfica, para que pueda captarse la idea. Aquí voy a usar un gráfico sencillito, verde voy a colocarle para que sea claro. Okay. Ustedes tienen su señal rectificada de onda completa. Es algo así, ¿verdad? Listo. Cuando ustedes utilicen un condensador, el condensador por su propio comportamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargarse y descargarse, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer el condensador es lo siguiente, se va a cargar, se va a descargar por un tiempo, pero luego nuevamente se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga y se descarga. ¿Ok? Si ustedes esto de aquí dibujan una línea aquí y otra línea aquí, esto de acá tiene una determinada amplitud, ¿verdad? Justamente esa amplitud es lo que se conoce como el voltaje de rizado. Y ese voltaje de rizado tiene que ser obviamente lo más pequeño posible para que se pueda obtener una señal de alimentación DC más lineal posible. En este caso he sido un poco grosero porque he colocado el rizado muy grande, ¿no? A medida que coloquen un condensador correcto, el rizado se puede reducir. Entonces, digamos que este es el primer rizado. Si yo coloco otro condensador, puede cambiar de este tipo. Así, así, así. Pero si coloco otro condensador, digamos, más adecuado, pues el rizado ya va casi como que se va a perder. Va a ser casi imperceptible. Y si coloco otro filtro, esta señal básicamente podría verse como una línea. ¿Ok? Entonces, como les digo, la idea es que este voltaje de rizado sea lo más pequeño posible. Aquí, aunque no lo crean, hay un pequeñito voltaje de rizado. Sí hay. Tendrían que usar un amplificador para poder ver. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Tener un voltaje de rizado pequeño, ¿verdad? Mientras más pequeño sea, mejor. Entonces, partiendo de eso, se tiene que utilizar esta fórmula. Luego, tenemos que también saber cuánta corriente necesitamos nosotros entregar. Ya hemos dicho que nuestro transformador puede ser de 2 amperios o de repente de 1.5 amperios o de 3 amperios. Entonces yo estoy seguro, digamos, que máximo voy a alimentar cargas de 2 amperios. Listo. ¿Es necesario conocer la carga? Sí. Porque ese parámetro se coloca en la fórmula. Y load o low es corriente de carga. F es la frecuencia de enrizado, ¿ok? Y C es
el valor del condensador, la capacitancia. Recuerden que en un rectificador de onda completa con una red de 60 Hz, la frecuencia es de 120. Eso lo hemos visto ahora, ¿no? Que por efecto de la rectificación de onda completa se duplica la frecuencia de salida en función de la señal de entrada. Ahora, cuando despejamos nosotros el valor de condensador, porque es lo que nos interesa, nos va a quedar la fórmula así. La corriente de carga por partido la frecuencia multiplicado por el voltaje de rizado. Listo. Ahora, vamos a hacer un pequeño cálculo en donde yo he simulado esto. Supongamos que la fuente es de 12 voltios, ¿ok? La corriente de carga, en este caso lo hemos simulado con un valor de 0.5 amperios, ¿ok? Y se desea un rizado máximo, o sea, esto de aquí. Este rizado, lo máximo que va a ser, el valor de esa amplitud va a ser de 1 voltio, ¿ok? Entonces simplemente reemplazamos 0.5 amperios, 120 voltios, 120 Hz, perdón, por 1 voltio. Operan y miren lo que les va a salir. 4170 microfaradios, ¿ok? Es importante que aquí vean las unidades. Esto es microfaradios. Ahora, ¿qué pasaría si la corriente es menor? Hay otra situación. Ya no es 0.5, es 0.25. Miren, la capacitancia básicamente como que se ha reducido, ¿no? Ahora es de 2080 microfaradios. Ahora, lo que tienen que hacer aquí es elegir un valor comercial más próximo a lo que han encontrado. Por lo tanto, si nos trabajamos con este valor de corriente, el más óptimo se podría utilizar un valor de 2200 microfaradios. ¿Ok? Pues ese, digamos, es la manera como ustedes tienen que elegir su correcto condensador para su fuente. Valores comerciales que existen hay de 1000 microfaradios, 2200, 3300, 4700. ¿Ok? Por eso para cargas típicas de 0.2 a 0.5 el valor es 2200 microfaradios. Si ustedes alguna vez van a ver fuentes de voltaje, van a ver que el valor más usado es el de 2200 microfaradios, ¿ok? Y esto generalmente se utiliza para fuentes de 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios, ¿ok? Entonces, habría que ver algún circuito que ustedes encuentren, ver cuánto es el voltaje, perdón, la capacitancia del condensador, ¿ok? Ahora, yo lo que he hecho ha sido un cuadro en donde he simulado que ustedes van a tener un transformador de 12, de 15 o de 20. Le he colocado estas corrientes de carga, vean que son relativamente pequeñas, 0.2, 0.5. Ustedes tienen que calcular con otros valores. El voltaje deseado le he puesto 1 voltio, es algo pequeño en realidad, podría ser más pequeño, sí, pero al menos con 1 voltio es más manejable. Y miren, la teoría nos dice un valor de 2080, 2500, 1600. Finalmente, cuando ustedes tengan que comprarse un componente real, van a tener que optar por el valor de 2200. Entonces vean que miren, para una fuente de 12, 15 y 20, más que suficiente un capacitor de 2200 microfaradios. Y ahora aquí también otra acotación, porque de repente cometen acá un error y ha pasado, no quiero que pase, les voy a dar esta alerta. Eso no lo capté, vamos a capturar una imagen, ¿sí? Capacitores electrolíticos. Aquí está. Bueno, pueden ver físicamente, son así, como pueden ver en la imagen. Es como un barrilcito, ¿verdad? Ven acá otro, uno más grande que tiene los terminales laterales. Pero el que van a utilizar ustedes para su fuente va a ser de este tipo. Hay pequeñitos, hay medianos, aquí está uno de, miren, 4700 microfaradios, otro hay de 1000 microfaradios. Es importante, chicos, que tengan esto en mente. Esto sí lo voy a capturar y lo voy a plasmar en la PPT porque no quisiera que cometan este error. Les repito, chicos, atentos con esto porque luego se van a asustar si colocan esto al revés. Miren, para este ejemplo aquí hay un condensador de 1000 microfaradios,
50 voltios. En un momento también les voy a explicar cómo calcular ese voltaje, ¿ok? Por lo pronto, menos atención solamente en lo que les voy a decir en cuanto a la polarización. Diseño, dibujar, aquí está. Listo. Centrémonos, bueno, 1000 microfarados, ya sabemos nosotros cómo determinar la capacitancia del condensador. Pero vean, el fabricante ha colocado aquí una banda blanca y tiene unas rayitas, ¿ven? Una rayita, una rayita. Esto está asociado al terminal que está aquí, a ese pin, a esa pata, a ese terminal, como quieran llamarlo. Eso tienen que colocarlo, chicos, al terminal negativo. ¿De dónde? A la salida de su circuito, como ven aquí. Yo voy ahora a sacar un condensador. Aquí. Este es un condensador de 25 voltios, 2200 microfarados. Ahí está. El positivo va a ir a la salida positiva del rectificador y el negativo tiene que colocarlo a su tierra, ¿verdad? O el negativo. Eso tiene que ser aquí, chicos. Cuando ustedes instalen, tienen que hacer esto. Y en la otra patita, el otro terminal, eso tiene que ir a positivo. Profesor, ¿qué pasa si yo lo coloco al revés? Ay, ay, ay. Si ves, pasa eso, ¿qué pasaría? Esto de aquí va a empezar a botar humo, va a explotarse. ¿Ok? No quiero que pase eso. Ya he visto técnicos que han colocado de esa manera, conectan su fuente y les explota en la cara, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. Lo que pasa es que el condensador almacena energía, ¿ok? Y si colocas al revés, en la polaridad incorrecta, esto de aquí, se va a abrir como una flor y va a botar humo y va a explotar en la cara. Y mucho cuidado con eso, ¿sí? Quiero que quede claro eso, chicos, porque tienen que estar muy atentos. Normalmente en las placas, ahora les voy a mostrar una placa por ahí de repente. Las placas, cuando ustedes compren sus placas ya hechas de repente, viene una leyenda. En la placa aparece así, el círculo. Aquí aparece más y aquí aparece menos. Otras placas lo que hacen es esto. Digamos que son así, de color negro voy a elegir. Es el círculo. Hay un círculo. Hay un círculo. Esto de aquí lo pintan de blanco. Y esto de acá lo colocan así en negro. Esto obviamente aquí es positivo, perdón, negativo y este es positivo. Va a depender mucho de la placa del tipo fabricante. Vamos a ver una placa para que me entiendan. Nuevamente les digo, chicos, a ver. Leyenda de condensador en placa. Vamos a ver, acá hay una plaquita. Estos son de... Acá, mira, acá hay un condensador que se ha abierto, por ejemplo, porque ha soportado demasiada tensión, han aplicado. Acá hay uno. Acá, por ejemplo, bueno, no sé si llega a ver. Este es otro tipo de fabricante, decide cómo hacer sus leyendas. Vamos. ¿Dónde está la imagen? Aquí, por ejemplo, ven, miren, este terminal, la banda blanca, esa patita es el negativo. Y esa patita tiene que ir, vean, aquí la ha colocado un condensadorcito chiquito en la gráfica, dice más, y abajo está pintado con blanco. Ese blanco tiene que estar justamente con este blanco de la banda. Si lo colocan al revés, les va a explotar en la cara, chicos, tengan cuidado, ¿sí? Este es solo un ejemplo, hay más ejemplos, sí. Ya es un tema que ustedes pueden revisar más en videos o en tutoriales o en otras imágenes. Pero yo les advierto eso. Tienen que instalar correctamente su condensador, ¿ok? Listo. Como ya vimos el cálculo para el valor de la capacitancia, ahora viene el otro cálculo que es el voltaje. ¿Qué voltaje le voy a colocar? Bueno, aquí hay un criterio muy simple. El margen de seguridad que van a trabajar es de 25%. ¿De qué? De voltaje que están trabajando. La tensión máxima, ¿ok? Van a escogerlo
al menos un 25% más, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes tienen una fuente de 12 voltios, si le agregan, bueno, ya saben, el 12 voltios, en realidad eso es el eficaz, tienen que multiplicarlo por la raíz de 2. Significa que la tensión, el voltaje máximo es de 16.97. 16.97, ¿ok? Por ello, cuando elijan el condensador, en este caso tiene que ser superior a 16.97. Y si consideramos esa recomendación, tendrían que colocar un condensador de al menos unos 25 voltios, ¿ok? Vamos a ver si está por aquí. Menos caídas. Dice acá que el condensador puede ser 17 voltios. Ahora hay una caída, 15 voltios. Pero por seguridad, para estar tranquilos, denle a ese valor de 16, redondeen a 20 y ahí le aumentan un poquito más. Ya saben, hacen el cálculo para el 25% adicional, al menos. Y comercialmente van a encontrar valores de 25 voltios, 100 voltios. Voy a mostrarles ahora en Proteus cómo está esto. ¿Qué tal si yo coloco aquí? Miren, voy a colocar, cerramos esto. Voy a colocar capacitor 2200, ya sabemos el mismo, pero ¿qué voltajes? Ajá, acá está, miren. Tenemos de 10 voltios, tenemos 16, tenemos 25, tenemos 35. Si sabemos que tenemos la fuente de 12 voltios y que nos va a entregar, ¿cuánto hemos visto que es la señal de salida? Vamos a verlo, ¿no? ¿Cuánto es la señal de salida? Vamos a ver. Era algo para 12, era 12 por raíz de 2. 16.97 más o menos. Ya, entonces, 16.97, ¿qué valor puedo utilizar? 16 no voy a usar. Tendría que usar entre 25 o 35, cualquiera de los dos. ¿Ok? No voy a usar uno de 10, no puedo usar uno de 16. Si veo que la señal es de 16.97, casi 20, entonces mejor elijo el de 25 o en su defecto el de 35, cualquiera de los dos. Y listo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo coloco este condensador. Voy a colocarlo aquí y voy a colocarlo aquí. Incluso miren el Proteus, vean ese detalle, que en el electrolítico te indica cuál es el negativo. ¿Cómo sé que es el negativo? Porque aparece ese cuadradito con unas líneas ahí diagonales. Ese es el lado negativo. ¿Ok? No lo vayan a colocar al revés, porque no va a trabajar bien. Ahora, antes que nada, bueno, voy a eliminar este momento. Vamos a ver solamente los voltajes de salida con los multímetros. Ok, vamos a ver, voy a darle play. El multímetro que he colocado aquí es un multímetro en DC. Está marcando un voltaje de 28, 29 voltios. Y abajo está marcando 14.9, 15 voltios. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerdan que el transformador era de 24 y aquí era de 12, pasa por su rectificación, pero por efecto del condensador es que justamente se está elevando un poco el voltaje. Entonces, cuando ustedes tengan su transformador de 12, miren, van a tener un valor como de 15 voltios. Cuando tengan su transformador de 24, van a tener, aquí miren, hasta 32 veo aquí. Miren, ahí en 32 ha aumentado bastante. Vamos a ver ahora la señal con el osciloscopio, porque eso es lo que nos interesa. Y vamos a ver la señal, al menos del apartado que está aquí abajo. Ya creo que nos falta, ¿cuánto tiempo? 20 minutos. 8:40, ¿verdad? Sí, 8:40 ya. Voy a colocar aquí el osciloscopio, al menos para uno. Y el otro ya lo van a ver ustedes, ¿sí? Voy a colocar el osciloscopio. Aquí está. Voy a colocar la señal de salida, que está aquí, del condensador. Voy a darle play. Recuerden que esto está con referencia a tierra. Listo. Voy a desactivar el canal C, el canal D
El canal B lo voy a colocar en GND, lo voy a centrar, ese de ahí es 0. Voy a colocar esto también 0 y en vez de colocar AC voy a colocar DC. Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, ya ha pasado un tiempo, voy a utilizar mi cursor. ¿Cuánto me está marcando el multímetro? 15.5. Voy a acercar la señal allí. Y vean. 15.63. 15. Baja. Ahí. 15.75 es lo que está mostrando el osciloscopio. Por lo tanto, esta señal ya podría ingresarse a otro componente, que lo vamos a ver luego, que se llama el regulador de voltaje. El código es el LM317, el cual ya va a permitirnos regular este voltaje, porque obviamente nosotros no podemos inyectarle colocar este valor de voltaje a un integrado. Ok, ahora si contamos, simplemente serían 1, 2, 3 cuadros, 3 y un poquito más, dejámoslo en 3. 3 por la escala que está aquí en 5, 15 voltios. ¿Cuánto es lo que marca el multímetro? 16. Claro, un poquito más marca esto de aquí. 15.2 será el valor que estaba marcando. Bueno, ahora ha llegado a 16. Ahí está. 16, 16. ¿Ok? Eso, chicos, es lo que van a trabajar. Nos hemos quedado en esta parte. ¿Dónde está este apartado? Aquí. Posteriormente lo que vamos a trabajar, aquí está, aquí, acá está. Recapitulemos, solamente hemos visto ahora el transformador, ya saben, en la vida real ustedes van a tener que comprarse su enchufe, su fusible, su transformador. Luego que van a comprar su rectificador donde completa. Luego que van a comprar su condensador, ahí está. Luego esto pasa por otro filtrado, pero vean aquí hay un componente interesante, es el regulador de voltaje, es un integrado. Que parece un triac, lo han visto de repente por ahí en algún momento. Y con un arreglo de resistencias, van a poder regular el voltaje. Entonces aquí en el terminal 3, lo que va a recibir el integrado es el valor de 16 voltios. Por el arreglo de resistencias, en el pin 2 es donde vamos a obtener un valor regulable de voltaje. Entonces, simplemente variando el potenciómetro es que ustedes van a obtener un voltaje desde 1 hasta 16 voltios, por ejemplo, con un transformador de 12 voltios. Y si tuvieran un transformador de 24, ya vieron, ¿no? Pueden regular desde 1 hasta 30 voltios. Va a haber un incremento en la señal de voltaje por el efecto de la rectificación y el filtrado por parte del condensador. Ok, acá veo, le han colocado, miren, 220 microfarads, nada más lo han colocado. Esto no debería estar así. Debería ser 2200 microfarads. Ok, entonces ya una vez que terminemos con este circuito en la próxima clase, a partir de ahí, chicos, ustedes ya tienen que ir avanzando con su proyecto final. El proyecto final se van a presentar para fin de ciclo, es como el examen final, ¿sí? Bueno, el proyecto final es como tal. Y desde ya pueden ir ahorrando, pueden ir comprando. Estamos en la semana 5, quedan 11 semanas todavía, así que desde ya les estoy avisando, ¿sí? Para el proyecto final hay que hacer esto, ¿no? Como fuente de incluso los de voltios. Sí. Solamente que el capacitor debe ser de 2200. Sí, ahí hay un error seguro. En internet tomé el gráfico. Ya vimos, no puede ser 220, tiene que ser 2200. Y van a haber otros circuitos. En Paruro venden tarjetas ya hechas solamente para comprar y colocar los componentes. También es viable que lo hagan, pero fíjense bien el circuito, ¿no? Y vean bien los terminales, nada más. El modelo básico yo les voy a dar, con los componentes y la lista básica yo les voy a dar. Pero si ustedes quieren comprarse otro tipo de fuente, hay fuentes que tienen transistores de potencia, otros que tienen otros integrados. También es viable, no hay problema. Pero al menos
yo les voy a dar la fuente más elemental, más básica para que trabajen. Ya depende de cada uno, se lo haría. Y una fuente regulable. ¿Es factible hacer o no? ¿Cómo? Una fuente regulable es factible hacer. ¿Una fuente regulable es factible? Claro, esa fuente autorregulable, ¿no? Variable, perdón, una fuente variable. Claro, es justamente el esquema que está ahí, esa es una fuente regulable. El 5K es el potenciómetro, ¿no? Sí, el 5K es un potenciómetro y cuando tú varías eso, el integrado del LM317 en el pin 2 te va a entregar un valor de voltaje en función del arreglo que está ahí de resistencia, ¿no? Eso es lo que se regula y la salida del voltaje va a regular. Listo, chicos, ya faltan unos 10 minutos. Más o menos creo que ya habrán acabado el resto. El único que me mostró su evidencia es Honores. Me mandan por favor sus evidencias al WhatsApp, no se vayan todavía. Tienen que mandarme una evidencia. El Cutimanco, que le faltaba casi nada ya. A ver, Cutimanco. Sí, pero creo que me confundí de capacitor. Ya al menos capacitor no es necesario, al menos quiero ver la señal del multímetro. Que Profesor, me he mandado profesor, pero todavía me falta para el simulador. Ya casi terminé el circuito. No entiendo, ya casi terminé y casi me falta. O sea que me manda para el simulador ya. Ya le mandé el WhatsApp. Ah, me mandaste al WhatsApp. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Un momento, tengo que ver esto. Integrados. Muy bien, chicos. Bueno, voy a parar la grabación porque ya hasta ahí hemos finalizado. Solamente voy a revisar sus evidencias.